Buenos días o buenas tardes, es para mí un placer y quiero agradecerles mucho acogerme a través de esta filmación al evento en el que no puedo estar presente. Para mí es una alegría compartir estas ideas con ustedes, mis compatriotas ecuatorianos del teatro. En esta ocasión voy a hablar de la dramaturgia ecuatoriana reciente producida en el contexto latinoamericano y mundial de la globalización. Tomar en cuenta este contexto histórico-político es indispensable para leer esta producción y encontrar en ella las características que surgen como resultado de su compromiso fundamental con el tiempo y con la historia. Esto es el corolario, en primer lugar, de concebir el teatro como producto cultural que expresa consciente o inconscientemente el sentir de sus productores y, en segundo lugar, de entender el teatro, en tanto arte, en el sentido adorniano, es decir, como un producto antimimético, pero que sin embargo habla de la realidad en la que surge. Si recorremos algunas de las producciones ecuatorianas, nos encontramos con algunos ejes temáticos alrededor de los cuales parecen girar todas ellas. Son distintos aspectos en que esta realidad ha impactado en la estructura de la sensibilidad de sus productores. Observamos el sentimiento de la desestructuración y la pérdida de las certezas causadas por la negación de las grandes narrativas, la duda o el pretendido borramiento de identidades nacionales y de manera insistente el desarraigo impuesto por la pobreza causada por la imposición del modelo económico neoliberal globalizador que se concreta en la migración. En esta poética teatral dramatúrgica ecuatoriana reciente, la escena conjuga lo político y la tragedia, incorporando elementos muy diversos, técnicas brechtianas, elementos del absurdo, de la crueldad y elementos populares, muchas veces conectados con la cultura indígena, como es el caso, por ejemplo, de Contra el viento o La rana sabia. Un aspecto importante de anotar es la creciente importancia que ha adquirido la puesta en escena, pues los autores no se limitan a publicar su dramaturgia, sino que ellos mismos escenifican sus textos. En la escena, la variedad de elementos escénicos, música, danza, luces, espacio, movimiento, corporalidad y gestualidad adquieren enorme importancia, ya que estos alcanzan los mismos niveles de protagonismo que el texto escrito. El texto verbal se enriquece, distorsiona, niega o fragmenta a través de los distintos elementos escénicos no verbales. Consecuencia de lo anterior es que no se entregan mensajes directos. La comunicación con el espectador descansa más en el aspecto pragmático de la comunicación, buscando que éste se mantenga activo y complete los sentidos de la propuesta teatral. Son muchos y variados los temas que aparecen en estas producciones teatrales. La búsqueda de la identidad, la libertad individual, la exclusión social, los procesos de adaptación a un nuevo modo de estar en el mundo, el miedo individual y social frente a un mundo impredecible, el exilio masivo y la desprotección social. Todo ello apunta al sentimiento dominante que ha traído la globalización con la imposibilidad de ubicar el destino como una parte de una totalidad histórica orgánica, lo que se plasma en una realidad teatral no lineal y no realista. Es posible recorrer algunos productos teatrales ecuatorianos que nos pueden servir como ejemplo de lo dicho anteriormente. Encontraremos que el tema que reaparece con insistencia es la preocupación por la inmigración. Moros en la azotea de Pequi Andino, Nuestra Señora de las Nubes de Aristides Vargas, Cucarachas de Cristian Cortés, Palabras contra el silencio de Santiago Roldós, La travesía de Nixon García y Los pájaros de la memoria de Patricio Vallejo nos hablan de los prejuicios y el desprecio con que se encuentra el inmigrante, en el caso de Andino, de la dificultad de encontrar identidad y un lugar propio en el exilio, Vargas, de la invisibilidad de los migrantes y la imposibilidad de integrarse que los obliga a llevar una vida oculta, Cortés en Cucarachas. Esta dramaturgia revela insistentemente la situación de los miles de ecuatorianos cuyo desplazamiento masivo dio lugar a la emigración más alta de la historia del Ecuador. García propone una rica metáfora sobre las pérdidas que sufren los ecuatorianos migrantes en el camino hacia el encuentro de una nueva vida, y la producción de Vallejo habla de la memoria, la vulnerabilidad y el olvido en conexión con la tragedia del inmigrante. Un giro ligeramente distinto, pero conectado con lo anterior, encontramos también en la dramaturgia ecuatoriana reciente, el desconcierto y el rechazo de la realidad tal cual es. Para representar el sentido del sinsentido, se recurre al absurdo
como sucede por ejemplo en Karaoke, Orquesta Vacía de Santiago Roldós, que denuncia la falsedad de una apariencia construida a través del oxímoron que ya desde el título se anuncia, Orquesta Vacía. En una línea contigua, Hamlet, de Roberto Sánchez Casar, elabora una versión de Hamlet para hablar de una sociedad amordazada, incapacitada de denunciar y cuestionar la justicia. La República análoga de Arístides Vargas también plantea una mirada crítica a la realidad. En ella, un grupo de patriotas reconocen vivir en una realidad que se repudia, pero que aparece imposible de superar. Que no haya pena, también de Roberto Sánchez Casar, con un tema y una problemática conectada con Hamlet, otro texto del autor, nos habla de la culpa, el arrepentimiento y la condena para plantear la duda sobre el juicio público. Frente a estas dos temáticas que remarcan los aspectos negativos de la realidad actual, otro grupo de productos dramatúrgicos se preguntan de la posibilidad de la utopía. De ello tratan Bicicleta Leroux de Arístides Vargas, que a través de un viaje a la memoria y al pasado latinoamericano de las dictaduras, llama a la no aceptación de un mundo injusto y se hace preguntas sobre la vigencia o no de la utopía. Conectada con el mismo tema, No todos los días se casa un amigo, de Patricio Guzmán, nos entrega un texto poético lleno de ternura para plantear mediante una alegoría la búsqueda de la utopía, que es válida en sí misma, aunque su total realización nunca llegue. Patricio Vallejo propone también una mirada a la utopía y da un paso más al hacer de la actividad teatral misma un camino utópico, donde la luz se abraza con la sombra, plantea una metáfora del renacimiento de los jóvenes integrantes del grupo reclutados gracias a un plan piloto del programa Superarte. La problemática de género ha alcanzado importancia también en esta dramaturgia ecuatoriana reciente. Por ejemplo, Ocho por Quién, de María Beatriz Vergara, entreteje los problemas causados por la globalización con el género. Habla de la identidad, la importancia o no de los documentos como único modo de adquirir identidad, haciendo así un guiño a la situación del inmigrante. Sus personajes femeninos se preguntan por su ser y por sus derechos en el mundo. Esto es solo un breve y sintético recorrido que obligadamente deja fuera aspectos y obras que son tan valiosas y dignas de mencionarse como las nombradas. No quiero, sin embargo, terminar sin al menos mencionar la importancia de las técnicas y los aspectos formales que corresponden a la nueva teatralidad ecuatoriana y que remarcan la estrecha relación entre la producción dramatúrgica y la realidad que atraviesa el mundo y Latinoamérica en los últimos años. Aparece en estos textos y su escenificación la ruptura formal con el escenario a la italiana, la fuerte presencia de elementos metateatrales y la preocupación por el impacto tecnológico con implicancias éticas y sociales, aspecto que podemos ejemplificar con Mickey Mouse a Gogo de Paul Puma. La narrativa no lineal, la fragmentación del discurso y de la escena. Otros aspectos a señalar serían la resistencia a la pérdida de la utopía, la plasmación de las tragedias latinoamericanas de las últimas décadas, de las dictaduras seguidas de la globalización, del neoliberalismo, la conciencia de la ruptura de las fronteras de la guerra y de la muerte que ella trae. Esto último está en La flor de la Chuquiragua de Patricio Vallejo, que narra el reclutamiento de un indígena completamente ajeno al problema para luchar en la guerra de Irak. Todo lo anterior no hace sino remarcar el compromiso fundamental del teatro ecuatoriano con su tiempo y con su historia. Y aquí termino, pero no quiero sino agradecer otra vez que ustedes se den el trabajo y se tomen el tiempo de escucharme por estos minutos y decirles una vez más que esto es nada más que un breve e inevitablemente incompleto recorrido panorámico. Muchas gracias.